¿Alguna vez te has arrodillado a solas, con lágrimas cayendo sobre el suelo frío, y has susurrado con el alma rota? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tocó sufrir esto? ¿Por qué perdí lo que más amaba? ¿Por qué siento que el cielo guarda silencio mientras mi vida se desmorona? Y si te dijera que esa pregunta que arde en tu corazón, esa que gritas en medio del dolor, no es señal de debilidad, sino una puerta que Dios está usando para revelarte un secreto celestial que pocos conocen. Y si te dijera que detrás de ¿tu por qué a mí? Se esconde una respuesta divina capaz de transformar para siempre tu manera de ver la vida, el sufrimiento y a ti mismo. Este video no es casualidad. Hoy vas a descubrir por qué Dios permite ciertas cosas y cómo cada lágrima tuya puede estar regando el terreno de una bendición que aún no comprendes. Imagina que cada dificultad que has vivido no fue una maldición, sino un entrenamiento divino, y que cada noche sin respuestas fue en realidad una noche donde Dios estuvo más cerca de ti que nunca. Pero en silencio, observando cómo te formabas en el fuego. Hoy vamos a caminar juntos a través de la palabra de Dios para entender qué ocurre en lo invisible cuando tú clamas, ¿por qué a mí? Y por qué esa pregunta tiene una respuesta que puede restaurar tu fe, tu paz y tu propósito. No vas a recibir explicaciones frías, vas a recibir revelación, consuelo, dirección y una esperanza nueva. Lo que estás por escuchar no es solo un estudio bíblico, es un llamado del cielo que te van a abrir los ojos y el alma. Prepárate para ver lo que no habías visto, porque lo que viene es profundo, es espiritual y puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: Dios tiene un propósito con mi dolor. Cuando escribes eso, no solo estás activando tu fe, también estás confesando al mundo espiritual que crees que tu historia no termina en el sufrimiento. Y si aún no le diste me gusta a este video, hazlo ahora. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están al borde del abismo, personas que necesitan esta palabra como tú la necesitas. Estás participando activamente en la difusión de la esperanza. Gracias por eso. Que Dios te bendiga por tener un corazón dispuesto a compartir luz. Suscribirte a este canal también es un acto espiritual. ¿Sabes por qué? Porque este canal es usado por Dios para hablarle a muchas almas que no tienen una iglesia cerca, que se sienten solas, olvidadas, sin dirección. Tú puedes ayudar a que este espacio siga siendo un faro para los que andan en oscuridad. Por eso te pido que te unas y te suscribas ahora mismo. Deja que el cielo vea tu compromiso. Como comunidad, antes de cada estudio, comentamos paz en Cristo. ¿Por qué? Porque es una forma simbólica de comenzar este camino con el corazón alineado. Así que deja tu comentario ahora. Paz en Cristo, y siente cómo esa paz empieza a entrar en tu ambiente. Te prometo que la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición inesperada en tu vida. Así que quédate hasta el final. Detén todo lo que estés haciendo y entrégate a esta experiencia. Dios te está hablando. Ahora sí, con el corazón abierto y la mente atenta, vamos a comenzar con este viaje espiritual. El lamento de Job y la respuesta divina. Job 3:11, Job 38:1-4. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, apartado del mal. Y sin embargo, perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Y entonces llegó esa pregunta que tú también has hecho: ¿por qué a mí? ¿Por qué no morí al nacer?, gritó Job desde su miseria. Job 3:11. Su corazón no entendía, su mente se quebraba bajo el peso de un dolor que parecía no tener explicación. ¿Te has sentido así?
Job representa a millones de almas que, como tú, aman a Dios y aún así pasan por tormentas. Él no entendía por qué, si había sido fiel, estaba siendo tratado como un enemigo del cielo. ¿Qué había hecho para merecer tanto sufrimiento? Y es en ese punto que Dios irrumpe en la historia con una respuesta que no es una explicación, sino una revelación. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Le dice el Señor desde el torbellino. Job 38:2. No lo reprende con ira, sino con una sabiduría que trasciende la lógica humana. Le recuerda que antes de que existiera el mundo, Él ya tenía todo bajo control. Le muestra que hay un propósito detrás de lo que los ojos no comprenden y que la vida no se trata solo de entender, sino de confiar, y es aquí donde esto se conecta contigo. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué a mí?, en realidad estás abriendo una puerta al cielo, porque esa pregunta, aunque nace del dolor, también es una oración. Es una forma de gritarle a Dios que no comprendes, pero que aún lo estás buscando, que no te rendiste, que aunque estás herido, sigues hablando con Él. La historia de Job no termina en su quebranto, termina en restauración. Pero antes de la bendición, vino la conversación con Dios. Dios no le explicó por qué permitió cada dolor, pero le mostró quién era Él, y eso fue suficiente. Porque cuando conocemos quién es Dios de verdad, ya no necesitamos tantas respuestas, solo necesitamos su presencia. Escúchame con el corazón abierto. Tu dolor no es el final. La pregunta, ¿por qué a mí?, no es señal de falta de fe. Es una etapa del camino. Y si permaneces, como Job, aunque sea en silencio, aunque sea llorando, Dios responderá. No siempre con palabras, pero sí con su presencia. Dios no te ha olvidado. Tú eres el Job de tu generación, no porque hayas sido castigado, sino porque estás siendo probado para luego ser levantado como testimonio. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que después de Job, la Escritura dice que Dios le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Esto no es una historia simbólica. Esto es una promesa viva para ti. Hoy quiero que mires tu dolor con otros ojos, no como una maldición, sino como un misterio en proceso de revelación, como una herida que mañana será cicatriz y que contará una historia de fe. Y antes de pasar al siguiente bloque, te dejo una pregunta que marcará el resto de este video. ¿Y si lo que estás viviendo hoy es lo que necesitas para recibir lo que llevas años esperando? El llanto de Jesús en Getsemaní y tu noche oscura del alma, Lucas 22:41-44. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Cordero sin mancha. También lloró, también tembló, también preguntó, ¿es necesario esto? En el huerto de Getsemaní, cuando la noche era espesa y la traición se acercaba con pasos silenciosos, Jesús se apartó solo a orar. Cayó de rodillas. Su alma estaba angustiada hasta la muerte y sudó sangre. Allí, en ese rincón oscuro del monte, el Salvador del mundo vivió su noche más humana. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes imaginar el corazón de Jesús en ese momento? El que había sanado a tantos, el que había multiplicado panes, el que había resucitado muertos, ahora está quebrantado, vulnerable, clamando por una salida. Y en ese clamor encontramos una verdad que puede cambiar tu vida. Hasta el mismo Jesús enfrentó un momento donde deseaba que las cosas fueran distintas. ¿Cuántas veces has orado como Él? Señor, si hay otra forma, si puedes evitarme este dolor, si puedes evitarme esta pérdida, si puedes sanarme ahora, hazlo. Pero si no, dame la fuerza para seguir tu voluntad. La respuesta del Padre no fue quitarle la copa,
fue enviarle un ángel que lo fortaleciera. Escucha esto con atención, porque puede ser lo que Dios está queriendo que tú escuches hoy. A veces Dios no quita la prueba. A veces te da fuerzas para atravesarla. A veces la copa no se pasa, se bebe. Pero al otro lado del trago amargo está la redención. Jesús bebió esa copa. Fue a la cruz, murió y resucitó. Y porque aceptó el no del Padre en Getsemaní, tú y yo hoy tenemos salvación. Y si tu noche oscura también está gestando algo grande, y si esa situación que tanto te duele está siendo usada por Dios para hacerte más parecido a Cristo, y si este es tu Getsemaní, pero del otro lado está tu resurrección, muchos piensan que la fe es una vida sin lágrimas, pero eso es un engaño. La fe verdadera es la que llora en silencio y aún así dice, hágase tu voluntad. La fe verdadera es la que no entiende, pero obedece. La que no ve la luz, pero sigue caminando. La que no siente a Dios, pero sigue orando. Y aquí está la conexión profunda entre tu pregunta, ¿por qué a mí?, y esta escena en el huerto. Cuando tú le haces esa pregunta a Dios, Él no te señala. Él te comprende, porque Jesús también preguntó, y al hacerlo, dignificó nuestro sufrimiento, lo validó, lo santificó. La próxima vez que te encuentres solo, sintiendo que el mundo se desmorona y que ni siquiera tienes palabras para orar, recuerda Getsemaní. Recuerda que hay un Jesús que no solo murió por ti, sino que también lloró como tú. Él no es un Dios distante, es un Dios que estuvo allí, que sudó sangre, que tembló, que oró, que esperó, que aceptó y que fue fortalecido desde el cielo para cumplir su propósito. Y tú también puedes ser fortalecido. Tal vez no saldrás del dolor de inmediato, pero Dios puede enviarte un ángel, un consuelo, una palabra, un milagro invisible que te dé fuerza para vivir otro día. Y si estás vivo hoy, es porque el cielo aún cree que tú tienes algo que cumplir. Así como Jesús salió de Getsemaní con lágrimas en los ojos, pero determinación en el alma, tú también puedes levantarte de esta temporada más fuerte, más sabio y más lleno del Espíritu Santo. Porque recuerda, no hay gloria sin cruz. No hay victoria sin Getsemaní. Y si estás atravesando este valle, si estás en la antesala del dolor, no temas. Lo que viene después puede ser la mayor manifestación de Dios en tu vida. Pero todo empieza cuando puedes decir, aunque duela, hágase tu voluntad. Ese es el grito más valiente que un hijo de Dios puede hacer. Y con eso en mente, te dejo una pregunta para abrir el próximo paso de este viaje espiritual. ¿Y si el silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia para formarte? El silencio de Dios, cuando el cielo parece callar. Salmo 22, 1, 2, Isaías 55, 8, 9. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así comienza el Salmo 22, escrito por David, pero que siglos después saldría de los labios ensangrentados de Jesús en la cruz. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Hay momentos en la vida en que no solo sufrimos, sino que parece que el cielo ha cerrado sus oídos. Oras y no escuchas respuesta. Gritas y lo único que te devuelve el eco es tu propio vacío. Empiezas a preguntarte si Dios se ha ido, si te ha olvidado, si acaso alguna vez te escuchó, y es aquí donde entra una de las verdades más difíciles y más gloriosas de entender en la fe. El silencio de Dios no es su abandono, es su estrategia. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron temporadas donde Dios pareció callar. Abraham esperó 25 años por un hijo. José pasó años en una prisión injustamente. Elías, después de una victoria espectacular, huyó al desierto, solo, deprimido, esperando morir.
Y Jesús, en la cruz, sintió el abandono absoluto. Pero en cada uno de esos silencios, Dios no se había ido. Dios estaba actuando, estaba trabajando en el fondo, preparando algo que la mente humana no podía entender. El problema es que tú y yo queremos que Dios nos hable a nuestra manera. Queremos una voz audible, una señal clara, un milagro inmediato. Y cuando no llega, lo interpretamos como desinterés, divino. Pero escúchame con atención. Dios no es un sirviente que responde a cada chasquido. Es un padre que forma, que educa, que enseña, y a veces, como todo buen maestro, guarda silencio durante la prueba. ¿Recuerdas eso? En la escuela, el profesor hablaba, explicaba, guiaba, pero durante el examen se callaba. Eso no significaba que no estuviera en el aula. Significaba que ya te había dado lo suficiente para que enfrentaras la prueba por ti mismo. Así es el silencio de Dios, un acto de confianza en ti, una prueba de madurez, un momento de formación, y aunque no escuches su voz, Él sí escucha la tuya. Cada suspiro tuyo ha sido registrado, cada lágrima tuya ha sido contada, cada noche sin dormir ha sido vista por sus ojos. Dios no es sordo ni indiferente, es sabio. Isaías 55 nos recuerda algo que necesitas guardar en tu alma. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. A veces el ¿por qué a mí? Es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es ¿para qué a mí? ¿Qué está formando Dios en mí a través de este proceso? ¿Qué quiere enseñarme en este silencio? ¿Qué parte de mi alma quiere restaurar, limpiar, fortalecer? Y cuando te haces esa pregunta, todo cambia. Mira a David. Después de clamar en el Salmo 22, termina diciendo, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmo 22-24. Dios no ignoró a David, no ignoró a Jesús, y no te está ignorando a ti. Tal vez no está hablando con palabras. Tal vez está hablando con hechos, con procesos, con silencios que fortalecen tus raíces. Recuerda esto, un árbol no se fortalece con la brisa, sino con los vientos fuertes. Una raíz no se profundiza con sol, sino con sequía. Y la fe no se forja en las bendiciones, se forja en el silencio. Así que si hoy sientes que Dios está callado, no desesperes. Estás en medio del examen y Dios está más cerca de lo que imaginas. Él confía en ti, sabe que puedes atravesarlo. Y cuando este proceso termine, saldrás transformado. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero dejarte una imagen en tu mente. Una semilla enterrada en la oscuridad no está muerta, está germinando. Y tú, aunque no lo veas, también estás creciendo en lo oculto. Solo tienes que permanecer, y la respuesta llegará en su tiempo, de su manera, con su poder. Cuando la ceguera temporal prepara una visión eterna, Juan 9:1-7, mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos, al verlo, preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Era una pregunta muy parecida a la que tú y yo hemos hecho en medio de nuestras propias sombras. ¿Qué hice mal para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes lo que respondió Jesús? Ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. ¡Qué respuesta tan impactante! Jesús no habló de culpa, de castigo, de errores del pasado. Él miró la ceguera de ese hombre como una oportunidad divina para revelar algo más grande, una plataforma para mostrar el poder de Dios, un lienzo oscuro donde iba a pintar un milagro que aún hoy, más de 2000 años después, seguimos
hablando. Y eso, querido oyente, puede estar sucediendo en tu vida, tu dolor, tu vacío, tu pérdida, tu confusión. No son necesariamente producto de un castigo divino, sino tal vez de una preparación para que algo glorioso se revele en ti. Ese hombre estuvo ciego por años, nació sin visión y posiblemente se preguntó miles de veces, ¿por qué a mí? Veía pasar a los niños jugando, a las personas trabajando, a las familias viviendo, y él en la oscuridad, hasta que un día Jesús pasó, y cuando Jesús pasa por tu vida, nada permanece igual. Jesús escupe en tierra, hace lodo con saliva, unge los ojos del ciego y le dice, «Ve a lavarte al estanque de Siloé». El hombre obedece y vuelve viendo. Fíjate en esto, el milagro no ocurrió en 1901. El instante requirió un paso de fe, requirió moverse aún sin ver, requirió confiar en la voz de un hombre al que no conocía, con una instrucción que parecía absurda. Lodo en los ojos. Caminar a ciegas hasta un estanque, pero allí está la clave. A veces, cuando más oscuro se ve todo, más cerca estás de tu milagro, y el proceso puede parecer confuso. Dios tal vez pone lodo en tu vida, cosas que no entiendes, que te incomodan, que parecen empeorar tu visión en lugar de aclararla. Pero ese lodo tiene un propósito, está impregnado del aliento divino, y si caminas en obediencia, si sigues confiando aunque no veas, pronto el agua lavará tus ojos, y entenderás. Tal vez ahora no ves sentido, tal vez todo te parece un sinsentido. Pero no olvides esto, Jesús no explicó el porqué, Jesús simplemente actuó. Y a veces la respuesta que estás esperando no llegará en forma de explicación, sino en forma de transformación. Aquel hombre, después de ver, no solo recibió la vista física, recibió identidad, valor, dignidad. Fue cuestionado por los fariseos, pero él sabía una cosa: antes era ciego, y ahora veo. Tú también podrás decir eso. Podrás mirar atrás un día y afirmar con lágrimas: antes no entendía, pero ahora veo. Antes sufría, pero ahora entiendo. Antes maldecía mi dolor, pero ahora doy gracias por él, porque me llevó a conocer a Jesús de verdad. Así como el ciego, tú también estás en camino hacia Siloé. Tal vez no ves aún, tal vez sientes que Jesús te dejó con los ojos llenos de barro, pero en realidad te está preparando para una visión completamente nueva. Y lo más poderoso, no solo verás diferente, serás diferente. Antes de continuar, quiero invitarte a guardar en tu corazón esta frase: mi ceguera temporal está preparando mi visión eterna. Y no olvides esto, no todos los que ven con los ojos entienden con el corazón, pero los que caminan con fe, aún sin entender, son los que un día verán la gloria de Dios. Ahora bien, antes de avanzar al siguiente bloque, quiero dejar una reflexión que será clave para lo que viene. ¿Y si el sufrimiento no es algo que Dios permite para destruirte, sino para posicionarte como testimonio de su poder? Prepárate, porque lo que sigue va a revelar una verdad que puede encender tu alma y mostrarte que tu historia aún no ha terminado, y que lo mejor no está detrás, sino delante de ti. José en el pozo, cuando Dios entierra tus sueños para después resucitarlos. Génesis 37, 23, 28. Génesis 50, 20. Imagínate ser un joven lleno de sueños, ver visiones de grandeza, sentir con fuerza en el corazón que Dios te ha elegido para algo más. Ahora imagina que los más cercanos a ti, tu propia sangre, tus hermanos, no solo no creen en ti, sino que te odian por tener esos sueños. Así empieza la historia de José, un muchacho inocente, soñador, obediente, un joven que solo compartió lo que Dios le mostró, pero sus sueños despertaron la envidia de los que debían cuidarlo. Y un día, sin aviso, lo despojaron de su túnica, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo vacío.
Después lo vendieron como esclavo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser el hijo amado a ser un número en una caravana de esclavos. ¿Y sabes qué es lo más estremecedor de todo esto? Dios no intervino. Dios no detuvo la traición. Dios no hizo aparecer un ángel para impedir que lo vendieran. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando tus propios hermanos te traicionan? ¿Dónde está cuando el mundo te arranca la túnica de colores y te lanza a un pozo? Está allí, silencioso, pero activo, invisible pero soberano, permitido el pozo, porque es el camino al palacio. Y aquí es donde tu historia se entrelaza con la de José. Tú también has tenido sueños. Tú también has sido herido por personas, aunque debían protegerte. Tú también has sido arrojado a pozos de oscuridad, injusticia, abandono, dolor. Y quizás, como José, te preguntaste con rabia y lágrimas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice mal? Pero escucha esto. No hiciste nada mal, hiciste todo bien. Y por eso vino la prueba. Porque las mayores unciones no se derraman en lugares cómodos. Los mayores propósitos se forjan en cárceles, en pozos, en desiertos. Allí donde el alma es quebrada, el orgullo destruido, la fe purificada. José pasó por años de dolor, soledad y falsas acusaciones. Fue esclavo, luego prisionero, y cada etapa parecía alejarlo más de su llamado. Pero en realidad, cada paso lo acercaba más al trono, hasta que un día el faraón lo llamó, y en una sola mañana pasó del calabozo al palacio, de la oscuridad al gobierno, de la vergüenza a la honra. Y cuando tuvo a sus hermanos delante, temblando, esperando castigo, José no dijo, «¿Ven lo que me hicieron?» No, dijo la frase más poderosa para quien ha sido procesado por Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos. Hoy, salvar la vida de muchos. Génesis 50:20. ¡Ah! ¡Qué profundidad hay en esas palabras! Dios no solo redimió su historia, la usó para bendecir multitudes. ¿Y si eso es lo que Dios está haciendo contigo? Y si tu dolor no es para tu destrucción, sino para tu preparación. Y si hoy no entiendes nada porque estás en el pozo, pero el palacio está más cerca de lo que imaginas, escúchame, Dios no ha terminado contigo. El pozo no es tu tumba, es tu sala de espera. Y mientras tú lloras allí dentro, el cielo está moviendo piezas para llevarte al lugar donde tus sueños no solo se cumplirán, sino que superarán lo que alguna vez imaginaste. No te desesperes si fuiste traicionado. La traición de tus hermanos puede ser el vehículo de tu destino. Dios sabe cómo usar hasta lo más vil para cumplir su plan. Y si sientes que perdiste la túnica, recuerda que Dios no está interesado en vestirte con telas de colores, sino con vestiduras de autoridad. Antes de continuar, quiero que cierres los ojos por un instante y repitas en tu mente esta verdad. Aunque hoy no lo vea, Dios está usando mi pozo como camino hacia mi propósito. Siente eso, recíbelo, créelo, y ahora respóndete con sinceridad. ¿Qué pasaría si, justo en esta temporada de dolor, Dios te está posicionando para liberar a muchos que vendrán después de ti? ¿Lo resistirías o te entregarías con fe? Porque tu historia no es solo tuya. Tu historia será un testimonio que romperá cadenas en otros. Así que sigue caminando, aunque sea con lágrimas, aunque no veas el final, porque el Dios de José es también tu Dios, y Él jamás te abandona en el pozo sin tener preparado un trono. El fuego de los 3 valientes, cuando no te libra del horno, pero entra contigo en él. Daniel 3:16-27. Imagina este momento. 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, están de pie frente a un rey furioso. No se inclinaron ante su estatua,
No adoraron al ídolo del sistema, no se doblegaron al miedo, y por eso son condenados a ser arrojados a un horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal. ¿Y sabes lo más impactante? Ellos sabían lo que les esperaba. Sabían que sus cuerpos serían consumidos, pero aún así respondieron con una fe que atraviesa siglos y corazones. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no serviremos a tus dioses. ¡Qué valentía! ¡Qué entrega! ¡Qué convicción! No estaban seguros de que Dios los libraría del horno, pero sí estaban seguros de que el fuego no cambiaría su fidelidad. Y eso, oyente amado, es lo que Dios quiere formar en ti. Una fe que no dependa del resultado. Una fe que diga, aunque me queme, no me arrodillo. Aunque me duela, no reniego. Aunque no entienda, sigo creyendo. Los soldados calientan el horno. Tan intenso es el fuego que los que se acercan para lanzarlos mueren en el acto, y los 3 muchachos caen amarrados dentro de las llamas. Pero aquí ocurre lo inexplicable, lo sobrenatural, lo glorioso. El rey Nabucodonosor, al mirar dentro del horno, se pone de pie horrorizado. ¿No arrojamos a 3 hombres atados?, pregunta. Sí, rey. Entonces, ¿por qué veo 4? Y uno de ellos tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Oh, sí, Jesús mismo entró al fuego con ellos. No los libró antes. No, apagó el horno. Entró en medio del fuego y eso cambia todo. Escucha esto con el alma abierta. A veces Dios no apaga el fuego, pero se mete contigo dentro. A veces no evita la prueba, pero te acompaña en ella. Y en ese acompañamiento se revela como nunca antes. Cuando el rey los llama para salir, salen sin daño. Ni su ropa se quemó, ni su cabello se chamuscó, ni siquiera olían a humo. Eso es lo que Dios hará contigo. Te va a pasar por el fuego, sí, pero saldrás intacto, y aún más, saldrás purificado, promovido y lleno de autoridad, porque después del horno, el rey reconoció la gloria de Dios y promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en toda la provincia de Babilonia. Mira esto, el horno no fue un castigo, fue una plataforma, no fue un fin, fue un comienzo, no fue la ruina, fue el inicio del honor. Y si el fuego que estás viviendo hoy es exactamente eso en tu vida, y si este dolor presente es una promoción disfrazada, y si Dios está usando esta prueba para mostrar su gloria en ti y a través de ti, escúchame bien, tú no estás solo, no estás en el horno por error. Estás allí porque fuiste elegido para demostrar que el fuego no destruye a quien camina con Dios. Y el enemigo pensó que te vería consumido, pero se va a sorprender, porque no saldrás con olor a humo, saldrás con brillo de gloria, así como los 3 hebreos, tú también vas a marcar historia. Pero primero, tienes que atravesar el horno, y no temas, porque el 4.º hombre ya está contigo. Antes de cerrar este bloque, repite en tu corazón esta declaración profética. No saldré de este fuego herido, saldré promovido, y ahora respira profundo. Porque lo que viene después de este fuego será una temporada de reconocimiento, honra y victoria como nunca antes. Pero primero tienes que permanecer, resistir, confiar, aunque las llamas te rodeen, aunque el humo nuble tu vista, aunque no sientas a Dios, Él está ahí. Está contigo, y como dijo el rey pagano después de ver el milagro, no hay Dios que pueda librar como este, y ese es el Dios que tú adoras. Ese es el Dios que responde, aun cuando la respuesta sea caminar contigo dentro del fuego. El valle de huesos secos, cuando todo parece muerto, pero Dios aún puede soplar vida. Ezequiel 37:1-14. Hay momentos en los que no solo estás triste, no solo estás confundido. Hay momentos en los que te sientes muerto por dentro, donde tus sueños ya no laten, tu fe ya no arde, y tu corazón parece un eco de lo que alguna vez fue fuego. Ezequiel fue llevado en visión a un lugar así.
no a un campo de batalla, no a una ciudad destruida, sino a un valle lleno de huesos secos. Puedes imaginar la escena. Miles de restos humanos, dispersos, quebrados, olvidados. No había carne, no había sangre, no había vida, solo huesos, y no solo huesos, huesos secos, huesos sin esperanza, huesos sin destino. Y en medio de ese paisaje desolador, Dios hace una pregunta que resuena hoy en tu interior. Hijo de... Hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, perplejo, no da una respuesta arrogante. No dice sí con fe ciega, ni no con resignación. Dice algo más poderoso. Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahí empieza el milagro. Porque a veces, cuando ya no sabes qué decir, cuando ya no tienes fuerza para orar con palabras bonitas, cuando lo único que puedes decir es, Señor, si tú quieres, en ese punto de entrega, Dios comienza a obrar. Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oh, qué imagen gloriosa. Dios le habla a lo que ya no tiene vida, y no solo eso, le ordena a un hombre que profetice sobre lo imposible. Tal vez tú estás como esos huesos, vacío, muerto por dentro, seco por los años, por el dolor, por las pérdidas. Quizás ya ni crees que algo bueno pueda salir de ti. Sientes que tu ministerio acabó, que tu familia no se restaurará, que tus fuerzas no volverán. Pero hoy el Espíritu del Señor te pregunta, ¿pueden volver a vivir tus sueños? ¿Pueden revivir tus huesos secos? Y aunque tú no tengas respuesta, Dios la tiene. Y te dice lo mismo que a Ezequiel, profetiza, declara, cree, porque voy a hacer algo que desafiará la lógica, el tiempo y tu propia incredulidad. El profeta obedece, y mientras profetiza un ruido se escucha. Los huesos empiezan a juntarse, tendones aparecen, músculos, piel, pero aún no hay vida. Y entonces Dios da una segunda orden, profetiza al aliento, di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el Espíritu sopla, y lo imposible sucede. Un ejército entero se levanta del suelo. Donde antes solo había muerte, ahora hay propósito. Donde antes había silencio, ahora hay pasos firmes de soldados vivos. Esto es lo que el Espíritu quiere hacer contigo hoy. No importa qué tan muerto te sientas, no importa cuánto tiempo llevas así, no importa si otros ya te dieron por perdido, Dios puede hacerte vivir otra vez. Puede unir lo que fue quebrado. Puede restaurar lo que fue arrancado, puede soplar sobre ti y levantar un guerrero donde antes había un cadáver emocional. Y no solo eso, puede levantarte como ejército, firme, decidido, listo para conquistar lo que pensaste que habías perdido para siempre. Antes de cerrar este bloque, quiero que escuches esta promesa que Dios te hace hoy, basada en Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Aleluya. Esa palabra es para ti, así que no entierres lo que Dios aún no ha terminado. No aceptes la muerte donde Dios aún quiere obrar. No digas, ya fue, cuando el cielo te dice, aún puede ser. Hoy es el día de profetizarle a tu valle, de hablarle a tus huesos secos, de proclamar que aunque todo parezca perdido, Dios todavía puede soplar, y cuando Él sopla, nada vuelve a ser igual. El desierto de Elías, cuando el agotamiento te hace desear morir, pero Dios te prepara para ver su gloria. Primera Reyes 19:1-13. Hay días en los que simplemente no puedes más, días en los que ni el alma responde, donde te levantas por rutina y no por esperanza, donde todo pesa, todo agobia, y todo parece indicar que ya no hay salida. Y entonces piensas lo impensable, lo que muchos creyentes jamás confesarían en voz alta. Señor, quítame la vida.
No soy mejor que los que vinieron antes que yo. Estoy cansado, estoy vacío, estoy solo. ¿Te suena familiar? Esa fue la oración de Elías. Sí, el gran profeta, el mismo que hizo descender fuego del cielo, el que humilló a los profetas de Baal, el que vio milagros incontables, y sin embargo, después de una gran victoria, cayó en la desesperación más profunda. Huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Sabes qué hizo Dios en ese momento? No lo reprendió, no lo condenó, no lo abandonó. Dios le envió un ángel, le preparó una torta recién horneada y un cántaro de agua, y le dijo con ternura: levántate y come, porque largo camino te resta. Oh, hermano, hermana, qué amor tan profundo el de nuestro Padre. Cuando nosotros pedimos morir, Él prepara alimento. Cuando sentimos que todo se terminó, Él nos dice: aún no, falta lo mejor. Cuando creemos que ya no hay propósito, Él nos revela que el viaje apenas comienza. Dios entiende tu agotamiento. Él sabe que no eres una máquina. Sabe que hay días donde el alma se cansa más que el cuerpo. Y no viene con juicios, sino con cuidado, con pan caliente, con agua viva, con descanso para el que ya no tiene fuerzas. Después de comer y descansar, Elías camina 40 días hasta el monte Horeb. Allí se esconde en una cueva, aún deprimido, aún confundido, y Dios le habla, pero no como esperas, no en un viento el fuerte, no en un terremoto, no en un fuego. Dios se presenta en un silbo apacible y delicado. ¡Oh, qué enseñanza tan hermosa! A veces, después de la tormenta, Dios susurra. Después del fuego, habla bajito. Después del drama, ofrece ternura. Porque lo que necesitas en tu crisis no es más espectáculo, es presencia, es paz. Es un Dios que no grita, pero que se acerca tanto que puedes sentir su aliento. Y entonces, en ese momento sagrado, Dios le da a Elías nuevas instrucciones, un nuevo propósito, un nuevo encargo, porque su historia no había terminado, y la tuya tampoco. Te sientes como Elías, vacío, derrotado, cansado de luchar, con ganas de rendirte, de esconderte, de desaparecer. Escúchame, no estás loco, no eres débil, eres humano, y Dios lo sabe, y está contigo. Él no vino a juzgarte por tu cansancio, vino a darte pan, a prepararte agua, a decirte al oído: largo camino te resta, y cuando estés listo, te mostrará el siguiente paso. Quizás no será un terremoto de respuestas, tal vez solo sea un susurro en tu espíritu, pero bastará. Porque cuando Dios habla, hasta el alma más rota se recompone. Antes de cerrar este bloque, haz una pausa, respira profundo y escucha esto como si el cielo mismo te lo dijera. Tú no naciste para morir bajo un árbol de desesperación. Naciste para ver fuego descender del cielo. Naciste para ser instrumento de milagros. Y aún te queda camino por recorrer. Levántate, come, bebe y sigue, porque lo que viene no será más de lo mismo, será gloria. La tormenta en el mar, cuando parece que Jesús duerme mientras tú te hundes. Marcos 4, 35, 41. La barca se sacude. El agua entra con furia. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, no pueden controlar la situación. El viento ruge como una bestia suelta, y las olas golpean como si quisieran quebrar el corazón mismo del lago. Están en peligro real. El miedo no es simbólico, es físico, es palpable, es urgente. Y en medio del caos, ellos hacen la pregunta que tú mismo has hecho en más de una ocasión. ¿No te importa que perezcamos? Porque Jesús está allí, pero duerme. Sí, duerme. Sobre un cabezal, en la parte trasera de la barca. El Dios que multiplicó panes, sanó enfermos, expulsó demonios, ahora parece indiferente, ausente, insensible. ¿Te has sentido así?
orando, clamando, intentando mantenerte a flote, mientras todo en tu vida se tambalea. ¿Y Dios? Silencio. Jesús, durmiendo. La tormenta, en aumento. Pero aquí viene la verdad que cambia todo. Jesús no duerme por indiferencia, sino por soberanía. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iban a llegar al otro lado. Él no estaba preocupado, porque Él es el dueño del viento y del mar. Mientras los discípulos miraban la tormenta, Él descansaba en la certeza de su autoridad. Mientras ellos veían muerte, Él veía enseñanza, porque a veces el milagro no es evitar la tormenta, sino descubrir quién es el que va contigo dentro de ella. Jesús se levanta, no con apuro, no con nerviosismo, sino con una calma que desarma el caos. Mira al mar y le habla como si fuera un perro rabioso que debe sentarse. Calla, enmudece, y al instante se hace grande bonanza. El mar queda como un espejo. El viento se retira como un siervo obediente, y entonces Jesús les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esas palabras no son un regaño, son una revelación. Porque lo que Jesús esperaba no era que ellos calmaran el mar, sino que entendieran quién iba con ellos. Lo que Él quería era que, aunque la tormenta gritara, su fe hablara más alto. Que aunque el agua amenazara, recordaran que el agua estaba bajo sus pies. Esto es para ti hoy. Si estás atravesando una tormenta, si el diagnóstico fue malo, si las cuentas no cierran, si la traición fue profunda, si el abandono te desarma, y sientes que Dios no hace nada, recuerda esto. El silencio de Jesús no es ausencia, es confianza. Él está contigo. Él sigue siendo el dueño del mar. Y cuando llegue el momento, cuando tu alma haya aprendido lo que solo las tormentas enseñan, Él se levantará y le hablará a tu caos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aunque los discípulos dudaron, aunque se llenaron de miedo, aunque cuestionaron su cuidado, Jesús igual calmó el mar, porque su gracia no depende de tu fe perfecta, sino de su amor perfecto. Porque Él no está contigo por tus méritos, sino por su promesa, y esa promesa sigue en pie. Pasemos al otro lado. No dijo, intentémoslo. No dijo, si el tiempo ayuda. Dijo, pasemos. Y si Él dijo que vas a cruzar, nada puede detener eso. Ni el viento, ni las olas, ni el miedo. Porque el que hizo el mar también trazó tu destino. Así que si estás hoy en medio del oleaje, si tu barca parece hundirse, si tus fuerzas flaquean, haz lo que hicieron ellos. Clama, aunque sea con miedo, aunque no entiendas, porque Jesús se levantará, y cuando lo haga no solo calmará el mar, también calmará tu alma. Y tal vez, cuando todo pase, tú también dirás como los discípulos, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y ahí entenderás, no era solo un maestro, era el Hijo de Dios, era tu Redentor, era tu amigo, era tu paz en la tormenta. Ahora mírame, tú vas a llegar al otro lado, con heridas sí, con cicatrices quizás, pero vas a llegar, porque el que va contigo no conoce derrotas. Y no permite tormentas que no escondan una revelación. Prepárate para el próximo bloque, porque lo que viene es más profundo aún, cuando Jesús llora por ti y con tu dolor. Dime, continúe, y seguimos. Jesús llora contigo, cuando tu dolor también le duele a Dios. Juan 11:32-44, Lázaro está muerto. Su cuerpo yace envuelto entre vendas, sepultado en una cueva. 4 días han pasado. La esperanza se ha podrido con el cuerpo. Marta y María, sus hermanas, lo han llorado sin consuelo. Y cuando Jesús finalmente llega, ellas le lanzan una frase que tú probablemente has pensado muchas veces. Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto.
Si me hubieras sanado, no estaría en este lecho. Si me hubieras respondido, no habría perdido mi hogar, mi familia, mi dignidad. El reclamo es honesto, profundo, doloroso, y Jesús lo escucha. No lo reprime, no lo niega. Pero entonces sucede algo que nos revela el corazón más íntimo de nuestro Salvador. Jesús llora, el mismo que va a resucitar a Lázaro en minutos, el mismo que conoce el final glorioso, el mismo que es la resurrección y la vida llora. ¿Sabes por qué? Porque tu dolor también es su dolor. Porque antes de mostrar su poder, quiere mostrarte su corazón. Porque no eres un número en su agenda. Eres un alma que ama, y lo que te duele, le duele. Jesús no te llama a una fe sin emoción, te llama a una fe con lágrimas, pero con esperanza. Una fe que puede llorar sin perder la fe, una fe que puede decir, si hubieras estado, pero que también puede quedarse esperando en la cueva hasta que el milagro llegue. Y llegó. Jesús fue hasta la tumba. Pidió que quitaran la piedra. Y cuando oró, no dijo, Padre, haz algo si puedes. Dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Y luego gritó con autoridad, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, envuelto aún en vendas, atado de pies y manos, pero vivo. Y aquí está la enseñanza para ti, que llevas días, meses o años sepultado en una situación que parece sin retorno. Jesús no llegó tarde. Jesús no ignoró tu dolor. Jesús no se olvidó de ti. Jesús lloró contigo. Y ahora van a hablarle a tu tumba. La piedra que cierra ese capítulo doloroso de tu vida está a punto de rodarse. Y lo que parecía enterrado, tu fe, tu matrimonio, tus sueños, tu llamado, va a salir de esa cueva, aún envuelto en heridas, sí, pero con vida, con un nuevo comienzo. Y cuando eso pase, muchos, como en el caso de Lázaro, verán tu restauración y creerán en Dios por tu causa, porque tu historia no es solo para ti, es un testimonio que va a provocar fe en otros. No tengas miedo de llorar. No tengas vergüenza de haber dudado. Lo importante es que aún estás esperando y Jesús viene en camino. Antes de pasar al siguiente bloque, escucha esto con el corazón desnudo. Aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Esa es la palabra. Eso es lo que Dios está hablando hoy sobre tu situación. Y si aún estás entre lágrimas, si aún no ves la salida, quédate en la puerta de la tumba un poco más, porque estás a punto de oír tu nombre resonando desde los labios del Maestro. Y cuando Él te llama, no importa cuán profunda haya sido tu muerte emocional, espiritual o relacional, la vida vuelve, el alma respira y el futuro se abre. La cruz, cuando el silencio de Dios es el grito más fuerte de amor. Mateo 27, 45, 46. Isaías 53, 4, 5. Jesús cuelga del madero, las manos traspasadas, la espalda desgarrada por los latigazos, el rostro cubierto de sangre y polvo. Los clavos sujetan su cuerpo, pero es el amor lo que lo mantiene allí. Y en el momento más oscuro de toda la historia, en el clímax del sufrimiento, Jesús lanza un grito que estremece los cielos y atraviesa los siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Hasta el mismo Hijo de Dios experimentó el abandono, la oscuridad, el peso del ¿por qué a mí? En su forma más extrema. No fue un lamento simbólico, fue real. Fue una herida abierta en el alma divina. Jesús sintió lo que tú sientes cuando la noche es larga, cuando la oración no es respondida, cuando todo dentro de ti se quiebra y te preguntas si el Padre sigue ahí. Y sin embargo, nunca estuvo más cerca, nunca fue más obediente, nunca fue más amor, porque en ese silencio ensordecedor del Padre se estaba gestando la salvación del mundo. El aparente abandono no era negligencia, era propósito, era justicia, era redención.
Jesús no fue abandonado porque Dios dejara de amarle, sino porque decidió cargar todo lo que nos separaba del amor eterno. En ese instante, el Padre trató al Hijo como si fuera pecado, para que tú y yo fuéramos tratados como si fuésemos justos. No fue el clavo lo que dolió más, fue el silencio. Ese silencio que tú también conoces, ese dolor de sentir que clamas y nadie responde, que esperas y nada sucede, que buscas y no encuentras. Pero hoy quiero que grabes esta verdad en tu espíritu. El silencio de Dios en la cruz fue la respuesta más poderosa que la humanidad jamás recibió. Fue la demostración definitiva de que Él no se rinde contigo, de que te ama hasta la sangre, de que prefiere callar su gloria un instante para abrirte una eternidad. Isaías lo dijo con claridad profética. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú tienes paz, porque Él sufrió la angustia. Tú tienes acceso, porque Él soportó el rechazo. Tú tienes vida, porque Él atravesó la muerte. Y todo eso sin necesidad de hacerlo. Lo hizo por amor, lo hizo por ti. Y entonces, si Jesús mismo gritó, ¿por qué me has desamparado? Para que tú nunca más tengas que vivir separado de Dios, ¿cómo no vas a confiar que Él comprende tu dolor? ¿Cómo no vas a creer que tu pregunta ¿por qué a mí? No es ignorada, sino acogida, entendida, abrazada por Él mismo que la pronunció con lágrimas de sangre? A veces la respuesta no vendrá con explicaciones, sino con contemplación. No entenderás todo con la mente, pero tu alma sabrá que lo que fue permitido tiene sentido eterno. Y mientras te rompes, algo eterno se está formando en ti. En la cruz, Jesús murió en silencio, pero resucitó con gloria, y ese también será tu patrón. El dolor no es tu final. La cruz no es tu tumba, es tu transición. Antes de continuar, quiero que te digas a ti mismo, con fe que tiembla pero no se apaga: Jesús gritó por mí para que yo jamás me sintiera abandonado. Eso es amor, eso es redención. Esa es la respuesta divina a tus noches más oscuras. Él no solo conoce tu ¿por qué a mí? Él lo vivió, lo cargó y lo transformó en un todo está cumplido. Y ahora que sabes que el cielo no ignoró tu clamor, sino que lo llevó en carne viva hasta la cruz, dime, continúe, y te mostraré cómo incluso después de la cruz, la respuesta de Dios sigue viva y activa, obrando en tu vida con poder. El amanecer del tercer día, cuando Dios responde con resurrección. Lucas 24, 1, 7. Juan 20, 11, 18. El cielo aún está gris, el aire pesa, el corazón de los discípulos late débilmente, golpeado por la culpa, la tristeza, la confusión. Jesús ha muerto, el Maestro ya no está, las promesas parecen palabras vacías. El futuro se ha desintegrado como polvo en el viento. María Magdalena va al sepulcro sin esperar milagros. Solo quiere honrar al difunto, tocar por última vez el cuerpo inerte del que un día le devolvió la dignidad. No va buscando esperanza, va buscando cerrar un ciclo, pero cuando llega, la piedra está removida, el sepulcro vacío, y su corazón aún más desconcertado. Ella corre, llama, llora. ¿Dónde está su Señor? Lo han robado, lo han ultrajado aún después de muerto. Y de pronto, en medio de su llanto, una voz la llama por su nombre: María. No fue una explicación teológica, no fue un sermón, fue su nombre. Y en ese instante lo supo. Era Él, vivo, presente, real. Su Jesús había resucitado. Este momento es el eco más poderoso de toda la Escritura, porque la resurrección no fue solo un evento histórico. Es una respuesta eterna, es la voz de Dios diciendo a cada alma rota:
a cada corazón confundido, a cada espíritu que ha gritado, ¿por qué a mí? Que la muerte no tiene la última palabra. El fracaso no es el punto final. La tumba no es definitiva. El dolor no es permanente. La resurrección de Cristo es la promesa viva de que todo lo que fue quebrado puede ser restaurado. Todo lo que murió puede revivir. Todo lo que fue enterrado por la desesperanza puede volver a brillar con el soplo de Dios. Y esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual disponible hoy para ti. Tú también has tenido viernes de cruz, días donde perdiste lo que más amabas, donde viste sueños morir, donde sentiste que todo se desvanecía. Tú también has tenido sábados de silencio, donde no hay señales, donde Dios no habla, donde la vida parece estática y hueca. Pero ahora, Dios te llama al domingo de resurrección, al amanecer donde el cielo se abre, al instante en que escuchas tu nombre desde el vacío que antes te dolía, porque Jesús no solo salió del sepulcro, salió para buscarte, para consolarte, para llenarte, para decirte, estoy vivo, y eso lo cambia todo, y eso es lo que cambia tú. ¿Por qué a mí? Por un gracias, Señor. Gracias, porque aunque no entendí el proceso, ahora veo el propósito. Gracias, porque aunque lloré, ahora puedo reír. Gracias, porque aunque pasé por la muerte, me has dado vida. Gracias, porque no me soltaste, porque volviste por mí, porque me llamaste por mi nombre. Hoy, el mismo Cristo resucitado camina hacia tu sepulcro personal. Y si estás allí, llorando por lo que perdiste, lamentando lo que no fue, temiendo que el final haya llegado, escucha con atención. Él viene a llamarte. Él viene a devolverte lo que pensabas perdido. Él viene a darte vida y vida en abundancia. Y cuando eso ocurra, y ocurrirá, no volverás a ser el mismo. No hablarás igual, no caminarás igual, no orarás igual. Porque sabrás que la resurrección no es solo una fecha en el calendario, es una persona, es Cristo, y está vivo, y te ama, y viene por ti. Antes de continuar, repite con el alma encendida, mi Dios es el Dios del tercer día. Aunque todo parezca muerto, aún puede resucitar, porque tú también tendrás un tercer día, y cuando lo vivas, entenderás que todas las lágrimas, los silencios, los por qué a mí no fueron en vano, fueron semillas sembradas en la tierra, esperando el amanecer de la gloria. El encuentro en el camino a Emaús, cuando Dios camina contigo, aunque no lo reconozcas. Lucas 24, 13, 35. Dos discípulos caminan cabizbajos, sus pasos arrastran el polvo del camino, sus corazones laten con el ritmo cansado de la decepción. Hablan, entre ellos tratando de procesar lo que ocurrió, la cruz, la tumba, el silencio. Ellos habían creído, ellos habían seguido, lo dejaron todo por Jesús, y ahora está muerto. Sus esperanzas se derrumbaron como un castillo de arena. Ya no hay fuego en su alma, solo preguntas sin respuesta, solo una frase que se repite, nosotros esperábamos. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Esperaba que este año fuera diferente, esperaba que mi oración fuera respondida, esperaba no perderlo, no pasar por esto, no estar solo, esperaba, pero no fue. Y en medio de esa conversación rota por la tristeza, Jesús se les une. Sí, el mismo Jesús resucitado, vivo, presente. Pero ellos no lo reconocen. Sus ojos están velados por el dolor, por la decepción, por la tristeza que nubla la vista espiritual. Jesús camina con ellos sin decir quién es. Les pregunta qué les duele, los escucha, los deja hablar. Él no interrumpe sus lamentos. Él camina a su paso, al ritmo de su quebranto. No los reprende por no reconocerlo, solo los acompaña. Entonces, poco a poco empieza a hablar.
Les abre las Escrituras, les explica que todo lo ocurrido tenía sentido, que el Mesías tenía que sufrir, morir y luego entrar en su gloria, que el dolor fue parte del plan, no su desviación. Y mientras habla, algo comienza a arder. Ellos mismos lo dirán después. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Este fuego, este calor silencioso, esta brasa que se enciende en el pecho, es el primer síntoma de que Jesús está contigo, aunque aún no lo veas. Porque sí, hay momentos en los que no lo reconoces. Estás tan inmerso en tus preguntas, tan agotado por tus ¿por qué a mí?, que no te das cuenta, pero Él ya está caminando a tu lado, no te ha dejado, no se ha alejado. Solo espera el momento de abrirte los ojos, y llega a ese instante. Se sientan a la mesa. Jesús toma el pan, lo parte, y entonces sus ojos se abren. Es Él, y al mismo tiempo desaparece. Pero ellos ya no son los mismos. La tristeza ha sido reemplazada por fuego. La decepción por revelación. El camino que era cuesta abajo se transforma en una carrera de regreso. Regresan a Jerusalén de inmediato, con el alma encendida, porque han visto al resucitado. Esta historia es tu historia. Tú también has caminado días oscuros sin reconocer que Jesús iba contigo. Tú también te has preguntado ¿dónde está Dios?, cuando en realidad estaba allí, en cada paso, en cada lágrima, en cada pausa. Tal vez no lo veías, pero su presencia no depende de tu percepción. Él está. Él siempre está. Y cuando el momento llegue, y llegará, Él partirá el pan de tu entendimiento, te abrirá los ojos, te mostrará que en todo momento, aun en tus pasos más inciertos, Él nunca te soltó. Por eso, no te rindas. Aunque no sientas su voz, aunque no lo veas con claridad, aunque el camino a Emaús parezca largo y pesado, camina, porque el Cristo resucitado te está buscando y va a encontrarte, y cuando lo haga, todo dentro de ti volverá a arder. Antes de seguir, te invito a repetir esta verdad. Jesús camina conmigo incluso cuando no lo reconozco. Porque ese reconocimiento es la clave. No se trata de verlo con los ojos, sino de sentirlo en el corazón. Y si tu corazón arde, aunque sea un poco, aunque sea débilmente, es porque ya está contigo, ya está obrando, ya está hablando. Lo que viene a continuación es más profundo todavía. La promesa de que Dios no solo responde a tu ¿por qué a mí?, sino que te prepara para ser tú mismo la respuesta al dolor de otros. El envío, cuando tú eres la respuesta al ¿por qué a mí?, de alguien más. Juan 20, 21, 22. 2 Corintios 1, 3, 4. Después de resucitar, después del silencio, del llanto, del vacío y del milagro, Jesús se presenta ante sus discípulos con una frase que marca el inicio de una nueva dimensión espiritual. Como el Padre me envió, así también yo os envío. No les dio solamente consuelo, les dio una misión. No solo restauró sus corazones, les confió el privilegio de ser la respuesta viva de Dios para otros. ¿Te das cuenta? El círculo se cierra. Todo ese proceso de dolor, de preguntas sin respuestas, de noches sin dormir y oraciones que parecían perdidas. No fue en vano, era formación, era un equipamiento espiritual, era el horno necesario para que pudieras comprender el sufrimiento de otros desde adentro. Y ahora, el mismo Jesús que te sostuvo te mira a los ojos y te dice, ve, llévate esta experiencia, sánales tú, abrázales tú, háblales tú, porque nadie puede consolar como quien ya fue consolado. Nadie puede hablar de fe como quien fue tentado por la duda y permaneció. Nadie puede levantar a un herido como quien ya caminó con heridas abiertas. Es por eso que Pablo escribe,
el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Corintios 1, 3, 4. ¿Lo ves? Lo que viviste, lo que lloraste, lo que no entendiste, ahora tiene propósito. No solo fue para ti, fue para otros. Tu historia, marcada por preguntas como ¿por qué a mí?, será la llave que abrirá el corazón de muchos que no tienen a nadie más. Personas rotas, almas al borde, gente que no va a escuchar a un predicador famoso, ni va a entrar a una iglesia, pero que sí te va a escuchar a ti. Porque tú sabes cómo duele, porque tú estuviste ahí, porque tú sobreviviste, y ahora, por gracia, tú puedes hablar desde el otro lado de la cueva. Cristo no te salvó solo para consolarte, te salvó para convertirte en un canal, en una voz, en un abrazo, en una evidencia viva de que Dios responde, transforma y levanta. Él sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y hoy, a través de esta palabra, ese mismo soplo llega a ti, te llena, te activa, te despierta, porque no fuiste hecho para vivir en lamentos eternos, sino para ser un testimonio con pies, un evangelio vivo, una carta escrita por el cielo a las almas que aún se preguntan, como tú alguna vez, ¿por qué a mí? Y cuando alguien te lo pregunte, no le darás fórmulas, le darás tu historia, tus cicatrices, tu fe, tu mirada limpia, tu abrazo sincero, tu fuego encendido por haber caminado con Jesús en los días oscuros. Antes de cerrar este bloque, quiero que declares con autoridad: mi historia no termina en el dolor, continúa en el propósito. Porque lo vivido no fue pérdida, fue inversión del cielo, y el Dios que te sanó ahora te envía, y al enviarte te dignifica, te honra, te revela que fuiste creado para mucho más que sobrevivir, fuiste creado para multiplicar esperanza. El Consolador prometido, cuando Dios decide habitar dentro de ti para que nunca más estés solo. Juan 14, 16, 18, Romanos 8, 26, 27. Jesús sabía que los días por venir no serían fáciles para sus discípulos. Sabía que el mundo no los comprendería, que el dolor seguiría tocando a su puerta, que habría noches sin respuestas claras y momentos de profundo quebranto. Y por eso, antes de ascender, les hizo una promesa que atraviesa los siglos, y hoy se planta en tu alma como un ancla firme en medio del mar. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14, 18. Esa promesa tiene nombre. Esa promesa tiene forma de compañía eterna. Esa promesa es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el Intercesor, el amigo invisible pero real que habita en ti y no se va. Nunca. Dios no solo responde desde el cielo. Él quiso morar dentro de ti, el que hizo el universo, el que separó la luz de las tinieblas, el que sostuvo a Moisés, a Elías, a David. Ahora vive dentro de ti, no como teoría, no como símbolo, sino como una presencia viva, sensible, disponible. Cuando preguntas, ¿por qué a mí?, el Espíritu Santo no siempre trae una respuesta lógica, pero te da paz, te sostiene, te abraza por dentro, te recuerda quién eres, te susurra promesas en el silencio, te hace llorar sin saber por qué, y luego te deja en paz profunda. Él ora por ti cuando ya no puedes más, cuando tus oraciones son solo suspiros, cuando no tienes fuerza para decir nada, cuando tu alma solo gime. El Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¿Puedes entender eso? Dios ora por ti, dentro de ti. No estás solo, no has estado solo ni un solo segundo. Él estuvo en tu cama cuando no podías dormir. Él estuvo en el hospital, en ese baño donde lloraste sin que nadie supiera.
Él estuvo en esa noche larga en la que nadie respondió tus mensajes. Él fue quien te sostuvo cuando ni tú sabías por qué seguías caminando. Y no solo estuvo, está y estará siempre. El Espíritu Santo no es una visita ocasional, es residencia permanente. Él no es una emoción, es una persona. Y quiere ser tu guía, tu fuerza, tu consuelo constante. ¿Sabes qué es lo más transformador de esto? Que ahora, cada vez que te preguntes, ¿por qué a mí?, el Espíritu puede responder desde dentro de ti, no con argumentos, sino con paz, con dirección, con presencia, con poder, porque ya no tienes que ir al templo para encontrar a Dios. Ahora tú eres el templo, y Él vive en ti. Antes de avanzar, haz esta declaración profética con todo tu corazón. El Espíritu Santo vive en mí, y con Él nunca más estaré solo. Y cada vez que la duda te quiera atrapar otra vez, que el miedo susurre mentiras, que el enemigo venga con acusaciones, detente y escucha. El Espíritu te hablará, te recordará lo que Jesús dijo, te fortalecerá con palabras del cielo, te sostendrá, te llenará y te mostrará que en tu ¿por qué a mí? También hay un yo estoy contigo. Esto no es poesía, es verdad, es poder, es promesa cumplida. Y si te aferras a esa presencia, descubrirás que el mayor milagro no es que cambien tus circunstancias, sino que tú cambies en medio de ellas. Que ya no necesites entenderlo todo, porque estás lleno de aquel que lo entiende todo. El propósito en el sufrimiento, cuando tu dolor se convierte en tu mayor poder espiritual. Romanos 8:28, 2 Corintios 4:7-10. Durante tanto tiempo pensaste que tu dolor era inútil, que todo lo que sufriste fue un desperdicio, que las lágrimas que derramaste se perdieron en la tierra sin sentido, sin fruto. Pero hoy el Espíritu Santo te dice algo que puede cambiar para siempre la manera en que miras tu historia. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas, no algunas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, también las que te rompieron, las que no pediste, las que no merecías. Todo. Dios lo toma todo y lo transforma. Como un alfarero que no desecha el barro resquebrajado, sino que lo vuelve a formar en sus manos. Hay un propósito en tu proceso. Tu sufrimiento no fue aleatorio, no fue accidental, fue el crisol en el que Dios estaba forjando algo eterno dentro de ti. Porque como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tu quebranto no es tu vergüenza, es la prueba de que Dios está dentro de ti. Es el escenario donde su gloria se manifiesta con más fuerza. Has sido afligido, pero no derrotado. Has sido perseguido, pero no abandonado. Has sido derribado, pero no destruido. Y cada herida que tienes, cada cicatriz que cargas, es un lugar donde el cielo tocó tu alma. Muchos se preguntan por qué a ti. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué no ha sido más fácil? Y quizás tú también te lo has preguntado. Pero hoy el cielo te responde, porque había algo en ti que otros no soportarían, porque tú ibas a cargar una unción que solo se obtiene en el horno, porque tu vida no está destinada a la comodidad, sino al impacto, y el impacto verdadero nace del sufrimiento entregado a Dios. Cada vez que dijiste, Señor, ya no puedo, una semilla espiritual fue sembrada. Y hoy esas semillas están germinando. Estás comenzando a ver brotes de propósito en medio del desierto. Estás comenzando a entender que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usó para equiparte. Ahora entiendes a los que sufren. Ahora tienes palabras que sanan. Ahora no juzgas, porque tú también caíste. Ahora no hablas desde el orgullo, sino desde la compasión. Ahora no miras a Dios solo como un salvador, lo miras como un compañero en el dolor.
Y eso, amado, amada, es un poder inmenso, uno que no se aprende en libros, uno que no se enseña en seminarios, uno que solo nace del cruce entre el quebranto humano y el amor inquebrantable de Dios. Ese es tu poder ahora. Y desde ese lugar puedes decir como Pablo: por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque tu gloria venidera no se compara con este presente dolor. Y porque tú sabes, con certeza, que tu historia será usada para cambiar muchas otras. Antes de pasar al cierre, quiero que digas en voz baja, pero con el alma llena: mi dolor se convirtió en mi misión, mi sufrimiento me equipó para consolar, y mi historia ahora será para gloria de Dios. Cuando comprendes que no fuiste olvidado, sino escogido, Isaías 43, 1, 2, Apocalipsis 21, 4. Llegaste hasta aquí. Caminaste por cada escena, cada llanto, cada pozo, cada horno, cada cruz. Preguntaste con el alma en la mano: ¿por qué a mí? Y hoy, después de esta travesía espiritual, puedes empezar a entender que esa pregunta nunca fue señal de debilidad. Fue el principio de tu encuentro más profundo con Dios. No, tú no fuiste olvidado, no fuiste castigado, no fuiste rechazado, fuiste elegido, fuiste refinado, fuiste preparado, fuiste amado hasta los huesos. Cada historia que escuchaste hoy fue sembrada en tu espíritu para recordarte que no estás solo, que si Jesús lloró, tú puedes llorar, que si Job resistió, tú también puedes, que si el horno se convirtió en escenario de gloria, también lo será tu prueba. Y que si hubo resurrección, entonces nada está perdido. ¿Lo comprendes ahora? El ¿por qué a mí? No se respondió con una explicación, sino con una presencia, con una voz que dijo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. Con un Dios que no prometió que no habría fuego, sino que el fuego no te quemaría. Con un Padre que no te prometió ausencia de aguas profundas, sino que las aguas no te ahogarían. Tú estás aquí, vivo, con el alma herida, pero el corazón aún dispuesto, porque Dios nunca soltó tu mano. Y no lo hará. Por eso, hoy no terminamos con un lamento, terminamos con un envío. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con visión, con restauración, con consuelo, con propósito. Te bendigo para que no vivas solo para sobrevivir, sino para brillar, para consolar a otros como tú fuiste consolado, para transformar tu historia de sufrimiento en testimonio de gloria, para hacer del ¿por qué a mí? Una bandera de compasión. Y ahora quiero pedirte algo especial. Si llegaste hasta el final de este video, comenta aquí abajo: mi historia tiene propósito y yo decido usarla para la gloria de Dios. Comenta esta frase para que sepamos quiénes son los valientes, los procesados, los escogidos que no se rindieron. Tu comentario será una señal, una declaración profética, una forma de decirle al mundo espiritual: sigo aquí, con fe, con fuego y con Dios a mi lado. Y ahora quiero hablarte directamente al corazón. Este video no es solo un contenido más, es un altar, una cita divina. Y si el Señor te tocó, si te habló, si sembró algo en ti, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete a este canal si aún no lo hiciste. No por nosotros, sino porque esta comunidad es una familia espiritual, porque aquí muchos no tienen iglesia, no tienen pastores cerca, no tienen a quién acudir, y este canal se ha convertido en un refugio para las almas que claman. Al suscribirte, no solo recibes contenido, recibes alimento, dirección, fuego constante para tu fe. Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de los que sostienen esta misión. También te invito a compartir este video con 5 personas que sabes que están atravesando su propio ¿por qué a mí? Sé instrumento, sé respuesta, sé puente.
Tal vez este mensaje sea lo que rescate a alguien del borde. Y si sentiste que esta palabra fue para ti, deja un me gusta, porque al hacerlo estás ayudando a que YouTube se lo muestre a más almas heridas, y así estás predicando con nosotros. No te imaginas cuántas vidas pueden ser tocadas con un solo clic. Para terminar, quiero que te tomes un momento. Quédate en silencio, respira, y sin pausar el video, cierra los ojos y repite con tu alma: gracias, Señor, por no abandonarme. Gracias por mostrarme que mi dolor tenía sentido. Gracias por estar conmigo cuando más te necesité. Me entrego de nuevo a tu propósito y te glorificaré con mi historia. Ahora quédate unos minutos más, en paz, con la música de fondo, dejando que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu interior. No interrumpas el momento. No apagues el altar. Deja que Dios termine lo que comenzó. Él no terminó contigo. Apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Y recuerda, si un día vuelves a preguntar ¿por qué a mí?, solo mira al cielo. La respuesta está allí, con los brazos abiertos y las manos aún marcadas por amor.